Muy buenos días con todos, reciban un saludo. Soy la maestrante Mayra Cárdenas. Para mí es un placer, queridos docentes, tenerles el día de hoy acompañándonos en esta pequeña inducción. Antes de empezar esta inducción, quería comentarles que esta clase va a ser grabada con motivos educativos. A continuación les voy a compartir parte de la clase. Bueno, como bien saben, en la actualidad nos encontramos en nuestras aulas de clases con muchos estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, sean estos de adquisición genética o influida biológicamente. Sí, no sé si han escuchado sobre los trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son básicamente que incluye a todos los niños que presentan dificultades en el aprendizaje, podemos tener niños con problemas en lectoescritura, niños con problemas en dislexia, con problemas en retención de conocimiento o problemas de aprendizaje. También incluyen aquí específicamente también los niños con problemas o con dificultad de aprendizaje, como les dije, y también niños con autismo. Si consideramos, viendo la actualidad de hoy, tenemos en varias escuelas lo que es la presencia de niños con autismo. Esto ha dificultado mucho que el aprendizaje de estos niños vayan de manera adecuada o conjunta con el resto de compañeros. Más aún cuando nos encontramos con docentes que no están preparados para recibir en sus aulas de clase a niños con autismo. Entonces, vamos a empezar dando un concepto básico sobre lo que es el trastorno de neurodesarrollo. Los trastornos son como base neurológica que pueden afectar la adquisición o retención o aplicación de habilidades específicas o conjuntos de información. Estos trastornos pueden ir desde lo que son los leves y fácilmente pueden abordarlos con intervenciones conductuales o educativas o más graves, de modo que los niños afectados requieren lo que es el apoyo, un apoyo educativo particular. Pues bien, ahora sí vamos a hablar de lo que es el autismo o lo que es el TEA. El TEA en sí es, perdón, el TEA en sí, ya. ¿Qué es el TEA? La Organización Mundial de Salud define al trastorno del espectro autismo, también conocido como autismo, como un trastorno del neurodesarrollo que se hace presente en la infancia y acompaña a la persona durante su curso de vida. El trastorno del espectro autista, TEA, se define como la dificultad persistente en el desarrollo del proceso de la socialización, interacción social y comunicación social, junto con un patrón restringido de conductas e intereses dentro de lo cual se incluye restricciones sensoriales. Siempre nos preguntamos cuáles son las estrategias adecuadas para poder trabajar con lo que son los niños con autismo. Se puede utilizar diversas estrategias, entre ellas podemos utilizar una estructura ambiental, estrategias visuales, agenda de actividades, anticipación, llevarlos a conocer y ponerles en muchos sitios, hacerles exigencias acordes a su nivel de desarrollo y dar instrucciones de forma apropiada. Exigir también las mismas normas de comportamiento del resto de niños. Cuando hablamos también de lo que es em, adaptaciones curriculares, si bien es cierto, cuando nos presentamos con niños con cualquier tipo de dificultad educativa o académica, tenemos que también hablar de lo que son las adaptaciones curriculares, especialmente para niños con TEA. Necesitamos adecuar principalmente lo que son los espacios. Tenemos que eliminar dentro de las aulas el ruido visual, nada de adornos, textos extras o textos perdón, colores muy fuertes, especialmente los ruidos que les afectan. El exceso de información también puede convertirse en una sobrecarga sensorial para estos pequeños. ¿Cuáles son los materiales?
Los materiales es adecuar o organizar los materiales del aula a las características de los alumnos con autismo, es decir, mantener siempre las cosas en idéntico orden. Si bien sabemos una de las características principales de los niños con autismo es mantener siempre todo ordenado. Tienen una obsesión por el orden. Entonces, los materiales siempre deben de estar de esta manera para no causar en el niño em, esa inquietud o que el niño tenga esa distracción para no captar lo que es el aprendizaje o el conocimiento que se está exponiendo ese día. También adaptar mal o cualquier rutina de los niños, también eso es algo negativo para ellos. ¿Qué son las adaptaciones en él y cómo? Este tipo de modificaciones se realizan en cuestiones como el agrupamiento de alumnos, los métodos y técnicas de enseñanza, aprendizaje y las actividades programadas que pueden consistir en acciones del tipo. Situar al alumno con autismo en los grupos en que mejor se adapte con sus compañeros. Estructurar también el temario en función de objetos pedagógicos que se persiguen, estrategias metodológicas de emplear, actividades a realizar o acciones de apoyo establecidas. Las adaptaciones en el qué. Estas son las adaptaciones de carácter individual de ciertos aspectos de los contenidos o de diversas competencias con el fin de alinearlas con las capacidades y necesidades del niño con autismo. Estos son algunos ejemplos que hoy les vamos a presentar. Dar prioridad siempre a los objetos y contenidos que hacen referente a los aspectos comunicativos, ya sean verbales o no verbales. Introducir también objetos y contenidos referidos al aprendizaje de un sistema alternativo de comunicación. ¿Cuáles son las competencias digitales de los docentes? Primero vamos a hablar de qué son estos. Esta se refiere al conjunto de conocimientos y habilidades, actitudes que los profesores necesitan desarrollar para poder utilizar de manera efectiva las tecnologías digitales en su práctica educativa. Si bien es cierto, hoy tenemos lo que es la utilización del Internet, el uso de las TIC, que son básicamente una de las herramientas que nos permiten no únicamente trabajar docentes, estudiantes, sino también permite que los padres de familia se involucren en el desarrollo educativo de los niños. Estas herramientas permiten el acceso a varias actividades lúdicas. Las actividades lúdicas también a su vez permiten que los niños tengan un mayor interés en aprender. Entonces, básicamente el uso de las TICs como herramienta para trabajar con niños con autismo es muy esencial. Como bien ya lo mencioné, esto permite tener un trabajo conjunto entre docentes, padres de familia y trabajar específicamente con los niños. Entonces, ahí tenemos también lo que es la alfabetización en información y datos, la comunicación y colaboración, como ya les mencioné, la creación de contenidos digitales, la seguridad y la resolución de problemas. ¿Qué son las herramientas y recursos digitales para trabajar con niños con TEA? Pues estas aplicaciones son de gran ayuda para superar las barreras del aprendizaje relacionadas con el aspecto social y el aspecto emocional, así como la disponibilidad de tiempo y espacios. Las herramientas digitales permiten también que el menor con autismo sea un elemento activo y dinámico de su propio proceso de aprendizaje. ¿Por qué mencionamos hoy en día y hacemos hincapié en el uso de estas herramientas digitales para trabajar con niños con TEA? Porque muchas de las escuelas siguen involucradas en lo que es la escuela tradicional, en la que no omiten este tipo de avances tecnológicos que hoy en día tenemos al alcance. Muchas de estas herramientas también son gratuitas, son gratuitas y que nos permiten poder elaborar este tipo de materiales como un tipo de refuerzo extra dentro de lo que es las clases ya impartidas durante la mañana y nos permiten tener ese tipo de interacción con los alumnos de manera activa. Hoy les voy a presentar dos tipos de herramientas digitales que son gratuitas y que podemos tener un poco de conocimiento y podemos hacer uso de esto.
tenemos la conocida una muy conocida que es la GymKit. Esta es una plataforma de juegos en línea que se utiliza en el aula para que los estudiantes compitan, respondiendo preguntas en sus dispositivos electrónicos y los estudiantes puedan jugar individualmente en grupos o competir entre ellos. Tenemos lo que es también EducaPlay. EducaPlay es una herramienta muy fácil de utilizar y que, como les digo, está al acceso de todas las personas. Únicamente lo que necesitamos es contar con Internet. Es una plataforma web, como le digo, gratuita que permite a los docentes crear y compartir actividades educativas multimedia. Entre ellas están las actividades que se pueden crear, que se encuentran, crucigramas, sopa de letras, adivinanzas, dictados, ruleta de palabras, relacionar mosaicos, text, relacionar columnas y completar y relacionar. Esta aplicación de EducaPlay, em, como les dije, les voy a presentar e indicarles cómo podemos trabajar con ella. Les voy a dejar de compartir por ahora esta para poder compartirles cómo sería el trabajo con EducaPlay. A ver si puedo ingresar. Vamos a ver si puedo ingresar. Se me complica ahorita un ratito ingresar a indicarles, pero bueno, eh, entramos en Google, colocamos EducaPlay. Ahí nos encontramos con eh, con, lo- con estos indicadores. Básicamente ponemos en crear actividades y les dan lo que es la opción de crear sopa de letras, crear crucigramas, dictados como adivinanzas. Esto es una interacción, como les digo, que a los niños les llama mucho la atención y permite que los conocimientos trabajados en clases puedan ser trabajados conjuntamente en casa con los padres de familia. También comentarles que vayamos más allá de una metodología tradicional, que empecemos a emplear lo que nos brinda hoy la tecnología. Esto nos permite también alcanzar y lograr las metas deseadas que queremos y deseamos con los niños, no únicamente con cierto grupo de niños, sino también poderles brindarles esa oportunidad de que los niños que tienen esa dificultad de aprendizaje puedan alcanzar lo que es un conocimiento y un aprendizaje necesario. Recordemos también que no todos los niños tienen el mismo ritmo y tiempo para poder adquirir este aprendizaje. Tenemos que adaptarnos al ritmo de ellos y buscar las herramientas y lo necesarias para poder alcanzar el objetivo deseado como docentes. Esto es todo por hoy. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta pequeña inducción sobre lo que es el autismo y sobre lo que es básicamente las herramientas que podemos utilizar dentro de las aulas de clases para poder trabajar conjuntamente entre padres, docentes y niños. Les agradezco mucho por su participación. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacerlo. Si no, eh, nuevamente agradecerles por su presencia. También comunicarles que les estaré enviando lo que es la encuesta, lo que es un tipo de entrevista a sus correos electrónicos para poder conocer un poco más de sus interrogantes sobre lo que es el tema de hoy. Les agradezco mucho, que tengan un excelente día. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, me presento, soy Jennifer Carrera, estudiante de la maestría en Educación Inclusiva con mención en Intervención Psicopedagógica. Les voy a realizar una capacitación, el cual es nuestro proyecto de vinculación del grupo 2 con relación a la capacitación de estrategias y recursos digitales que nosotros podemos utilizar dentro del aula con relación a los estudiantes que presentan autismo, ¿sí? Antes de continuar, es importante mencionar que esta capacitación va a ser grabada. Muy bien. ¿Qué
entendemos nosotros primero por autismo, debemos de entender que primero es un trastorno de neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto con relación al autismo son afectaciones que se hacen a la base neurológica que pueden afectar la adquisición, la retención y de la misma manera la adquisición de lo que son habilidades específicas dentro de su desarrollo desde la edad temprana del infante. Por lo tanto, en estos trastornos, los niños que presenten este tipo de trastorno, pues pueden ser desde un nivel leve hasta también fácil de abordarlos, mediante intervenciones, terapias y este tipo de ayuda que tenemos. Sin embargo, también hay casos que son más graves, donde muchas veces, de acuerdo al trastorno, por ejemplo, como vamos a hablar del autismo, algunos estudiantes incluso no llegan a hablar toda su etapa escolar. Aprenden, obviamente, con terapia, acompañamiento adecuado a desarrollarse de lo que es lo social, ¿sí? Netamente social. Debemos de entender que dentro de cualquier tipo de trastorno que los niños presenten, es muy importante lo que es el apoyo, no solo educativo, sino familiar y de la comunidad en general. Ahora sí, vamos a ver lo que es el TEA, el trastorno de espectro autista, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud define a este trastorno, también conocido como autismo, ¿sí? Es en sí un trastorno que afecta a su neurodesarrollo. Y obviamente estas señales se presentan siempre en la primera infancia y acompaña durante todo el transcurso de su vida. El autismo, en este sentido, persiste siempre en el desarrollo de socialización. La interacción en ese sentido se hace complejo que la persona que presente autismo, obviamente, su interacción social o su comunicación social. En ciertos casos, por ejemplo, de acuerdo a la terapia, se pueden desarrollar los niños poco a poco. En algunos otros casos, en cambio, no toleran el ruido y lo que hacen es taparse las orejitas y no toleran ningún ruido, los colores y de la misma manera hace comunicación social. ¿En qué sentido? En que nosotros debemos de ser muy persistentes y muy claros en la comunicación. Por ejemplo, dentro del aula, yo no le puedo decir a un niño que presente este trastorno de que no importa que te olvides, yo te doy otro porque ahí vamos a tener quizás una crisis, ¿sí? A ellos debemos de decirle tal cual las cosas como son y cómo las tiene que hacer, ¿sí? Y de la misma manera, ellos desarrollan lo que son horarios específicos, rutinas específicas. En el caso de que haya cierto cambio de estas rutinas, por ejemplo, él sabe que a las 7 se levanta, se lava los dientes, todos los días va a ser lo mismo. Pero si ese día, por ejemplo, sabe que el martes tiene lo que es un ensayo o a ir a la escuela de fútbol, un ejemplo, ¿no? Y quizás se le cambia porque ese día se me ocurrió ir al cine. Tengo que prepararlo antes de realizar este cambio. Muy bien. Dentro de ello, nosotros vamos a brindar lo que son estrategias para trabajar con los niños. Una de las estrategias diversas dentro del salón son estructura del ambiente. El ambiente tiene que ser amigable. De la misma manera, actividades de agenda. ¿Qué quiere decir esto de actividades de agenda? Muchas veces usamos lo que es únicamente materiales del medio. Eso se puede recomendar tanto en el aula como en casa. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es una regleta, la podemos hacer por compartimientos, ¿no? Y lo que vaya él cumpliendo, él la va bajando. Digamos, en el aula, llega y guarda su mochila en el puesto. Ah, ya que está la regleta de Juanito, entonces él baja cuando ya cumpla eso. Y él va a saber cada vez todo lo que tiene que hacer. La tarea de tal hora a tal hora, ay, ya hice mi tarea, lo cierro. El lunch, lavarme las manos, entrar al aula. Y de esa manera, obviamente, se van organizando y a crear su rutina. Cabe mencionar que nosotros como docentes, muchas veces el cambio de docente les afecta totalmente.
Entonces, de la misma manera, hay que tener este acercamiento durante el año, antes de que empiece el otro año, y que de esta forma, pues, no sea el cambio tan repentino, porque para ellos cualquier tipo de cambio les afecta, ¿sí? Asimismo, insiste aquí también en hacer exigencias acorde a su nivel de desarrollo. Es importante conocer en qué nivel se encuentra el infante, si es leve, moderado, qué es lo que él puede hacer desde sus capacidades y de la misma manera dar instrucciones en forma apropiada, porque estos niños lo toman de manera literal las cosas, ¿sí? Ahora, y de la misma manera, pues exigir las normas de comportamiento como es dentro de todos los salones. Dentro de las adaptaciones curriculares, esto de aquí, nosotros como docentes, pues conocemos que de acuerdo a las necesidades de cada estudiante debemos de desarrollar adaptaciones curriculares. Para los niños con TEA, una de ellas es variar las actividades, ¿no? No únicamente estar escribiendo tal cual, por ejemplo, no le puedo decir cópieme lo que está en tal página, él lo va a hacer es tal cual, o hágame un resumen. Claro que con el tiempo él va adquiriendo el desarrollo, va desarrollando sus habilidades, lo va a lograr hacer, pero en la etapa de escuela se le va a complicar un poco para realizar un mapa conceptual de la misma manera. Entonces debemos de ser siempre muy específicos. Con las adaptaciones curriculares depende el nivel. Nosotros tenemos grado 1, grado 2, grado 3, teniendo en cuenta que el grado 1 es únicamente el de ubicación, ¿no? Puede ser en primera fila, puede ser en el medio al frente, eso es únicamente ubicación e infraestructura. En el grado 2, en cambio, ya hablamos de dosificación. Si a los demás estudiantes les envío 5 ejercicios, pues yo sé que a él no me va a tomar totalmente quizás los 5 ejercicios, pero 2 sí los va a desarrollar muy bien. El grado 3, en cambio, en este sentido sería para el autismo ya un poquito más grave, se podemos decir. ¿Por qué? Porque el grado 3 ya va con el cambio del currículo. ¿Qué quiere decir el grado 3? Que si un estudiante está en séptimo, pero él recibe clases de segundo grado. Eso es grado 3 en adaptaciones curriculares. Ahora, aquí nosotros hemos hecho unas actividades. Por ejemplo, esta actividad es eliminamos el ruido visual. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Nada de adornos, de textos, de montones, de carteles pegados en todo. Eso, el exceso de información a él le hace sobrecarga sensorial. Entonces, ¿cuál es en este sentido, esta adaptación? ¿Entraría en grado 1, grado 2 o grado 3? A ver, si estamos hablando de lo visual, del espacio, grado 1, grado 2 o grado 3. Grado 1. Perfecto, grado 1. ¿Por qué? Porque solo estamos hablando de infraestructura y del espacio. Y esas son las adaptaciones. Ahora, por ejemplo, vamos a las adaptaciones en el cómo. Ese tipo de modificaciones se realizan en cuestión como el agrupamiento de alumnos. En este sentido, los trabajos en equipo o en grupo son técnicas de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, al niño con autismo quizás no se lleve con todos los estudiantes, pero siempre tenemos que integrarlo en el grupo con los estudiantes que él sí tiene cierta afinidad, ¿verdad? En este caso podemos decir que se adapte con sus compañeros poco a poco y que mejore incluso su lenguaje, su relación social, ¿sí? En este sentido, podemos preparar, por ejemplo, trabajos grupales fuera del espacio, cuando ya se lo prepare, obviamente informándolo al estudiante, o de la misma manera se puede realizar lo que es collage de acuerdo al material solicitado, ¿no? Asimismo, este es el adaptaciones en el cómo y ahora en el qué. En este sentido, estas son adaptaciones ya de carácter individual. Por ejemplo,
Aquí estamos hablando de las capacidades del niño tal cual del autismo. Yo me voy a centrar en todo lo que tiene que ver. Por ejemplo, ellos al tener dificultad en desarrollarse con el medio social, también se les dificulta en los aspectos comunicativos, ¿sí? Entonces, para ellos es importante saber reconocer las señales que nos dan. Si yo ya veo que el estudiante está así, quiere decir que a él le molesta el ruido, que tengo que decir a los demás compañeritos que le ayudemos, que le brindemos apoyo. ¿Ya? Luego tenemos las competencias digitales. Muy bien. Dentro de la capacitación, la temática de esta capacitación, nosotros nos queremos enfocar no únicamente en el trabajo escrito. En la actualidad, nosotros la educación la hemos venido innovando. Entonces, en ese sentido, los estudiantes que tienen ciertas necesidades educativas deben de estar, o más bien, realizar un buen uso de las herramientas tecnológicas que tenemos, como son aplicaciones como EducaPlay, Worksheets, Gkeep. Son aplicaciones que el día de hoy conocemos que son sumamente didácticas y que les permiten a los estudiantes jugar, pero también aprender, como el estilo de una gamificación. Entonces, ¿qué son estas competencias digitales? Se refieren al conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que nosotros como docentes necesitamos desarrollar para realizar de manera efectiva o utilizar las tecnologías digitales dentro de nuestra práctica educativa. Entonces, dentro de estas herramientas digitales para trabajar con los niños con TEA, esta de aquí nos ayuda con la disponibilidad de tiempo. Cabe mencionar que eso también depende de la realidad de cada alumno, ¿no? Algunos alumnos quizás no tengan computadora en casa, pero sí tienen un teléfono. Entonces, en este sentido, nosotros lo que vamos a realizar es lo siguiente. Nosotros hemos realizado un seguimiento de esta aplicación llamada Gkeep, ¿sí? Que por ejemplo, en esta aplicación usted crea su cuenta, como abrir una cuenta en Facebook, y simplemente usted, de acuerdo a al tema, por ejemplo, vamos a hablar de los cuadrados. Aquí nosotros vamos a realizar un juego. Ya puede ser como el tipo Mario Bros, que va saltando, digamos, que reconozcan los círculos, los triángulos, ya, que vaya saltando todos los triángulos, o que vaya, entonces todo esto de aquí nosotros vamos haciendo figuras o test o juegos, de acuerdo a la temática que nosotros estamos desarrollando. Asimismo, tenemos el Educa Play. Esta plataforma es también gratuita, totalmente gratuita, y que nos permite crear actividades y compartir actividades. Por ejemplo, dentro de las actividades que nosotros podemos crear aquí son crucigramas, sopa de letras, adivinanzas, dictados, unir con líneas, ruleta de palabras. Asimismo, al ser gratuita, nosotros podemos crear lo que son actividades de acuerdo a la temática que yo le di. Dentro del salón yo podría estar hablando de animales vertebrados y le hago al niño adivinanzas con relación a eso, aunque para ellos una adivinanza es muy complejo, pero quizás una sopa de letras sí lo pueda hacer. Quizás el unir con líneas también lo va a lograr hacer. De la misma manera, una ruleta de palabras, un test. Entonces, en este momento les voy a compartir el ejemplo del Educa Play. Permítame un momentito. Listo, compañeros. Entonces les comparto lo que es este link de aquí, es de Educa Play. Ustedes realizan lo que es, crean la actividad. Incluso nosotros podemos crear lo que, o relacionarlo con el Google Classroom. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda tener también una aula virtual, no únicamente presentar escrita las tareas, sino usted también relacionar su cuenta de Google para que todas las respuestas que usted
cree, por ejemplo, aquí, usted simplemente lo que realiza es recibe todas las respuestas ya en su clase, incluso puede poner lo que es un cronograma de actividades. Por ejemplo, aquí nosotros al ingresar ya estamos en la cuenta, ingresamos y lo que creamos es aquí una actividad. Por ejemplo, vamos a hacer con relación a, aquí usted ve crucigramas, completar frases, ordenar letras, ordenar palabras. Vamos a relacionar grupos. Presiona. Obviamente aquí ya hay modelos predeterminados donde usted, pues, de acuerdo a la necesidad, a la temática que tenga en mente, lo podemos hacer. Aquí vamos a hacer, por ejemplo, estamos hablando de básica, ¿no? Vamos a poner animales vertebrados. Listo. Aquí nos da un modelo. Usted pone la temática y aquí ya le aparece el modelo de la actividad. Obviamente que usted lo puede personalizar. Por ejemplo, aquí está, crear grupos. Aquí están los 4 pasos que usted puede hacer. Primero, crea opciones, información y lo visualiza antes de publicarlo. Ya, aquí están, por ejemplo, están los grupos, obviamente, cartas incorrectas, correctas. Listo, me voy a la segunda, veo que está bien esto. Me voy a opciones. En esta opciones pongo si quiero un tiempo establecido para que ellos se puedan equivocar o no, ponerles, por ejemplo, 10 minutos para que realicen la actividad, penalizar los errores. Y acá abajo una imagen de fondo, quizás, si la actividad usted quiere que sea pública o privada. Y aquí también pedir identificación para saber quién es el que está contestando, ¿verdad? Esto ya es de acuerdo a la necesidad. Y aquí usted también podemos poner, por ejemplo, el logotipo de la institución. Y vamos acá a información. Aquí ponemos nuestro idioma y aquí vamos viendo, por ejemplo, explorando los animales vertebrados. Vemos aquí que clasifique. Vamos a hacer para 4º grado esta actividad. ¿Ya? Pongo 4º grado. ¿De qué asignatura vendría a ser esta? Ciencias. Ciencias, biología. Muy bien. Listo. Voy a previsualizar la actividad y ya me aparece aquí. Permítame un momentito. Perfecto. Aquí está, por ejemplo, exploradores de vertebrados. Jennifer Estefanía Carrera García. Presionamos comenzar para observar cómo va a quedar o si es necesario cambiar una actividad. Dame un segundito. Aquí, por ejemplo, mamíferos. ¿Cuáles serán mamíferos? A ver, vamos viendo. ¿Cuáles son mamíferos? Por ejemplo, va perro. ¿Quién más también es mamífero? Elefante, Elefante. Perfecto. ¿Sí ven? Vamos, mamíferos, más mamíferos. Vamos uniendo, ¿no? león, León, el gato, gato, ¿ya? ¿Cuáles más son mamíferos de aquí? El delfín, ¿sí ven? Entonces, de esta manera nosotros ya publicamos la actividad y les llega a los estudiantes. Estimados compañeros, entonces yo les agradezco muchísimo por su atención. Espero que esta capacitación haya sido de su agrado y pues de alguna u otra forma les sirva a ustedes dentro de lo que es de nuestras aulas clases para dar un mejor servicio a estos niños que presentan necesidades educativas especiales. Muchas gracias.
días, estimado docente de la Unidad Educativa Huerta de Chisel. En esta mañana vamos a compartir una capacitación pequeña acerca del trastorno de pedagogismo. De parte de la Universidad de Milano, soy maestrante en la Maestría de Educación Inclusiva con Intervención Psicopedagógica. Espero que los conocimientos que hoy vamos a adquirir sean de su agrado. Más que todo les va a servir porque cada día en nuestras aulas estamos acogiendo a más niños con diagnóstico de TEA. Sabemos que el TEA no es una enfermedad, no es algo que se va a curar, es un trastorno que con estrategias apropiadas podemos sobrellevarlo en las aulas. Pero hay que, como docentes, estar capacitados en qué debemos hacer y cómo debemos actuar. Primero hay que saber que el TEA es un trastorno del neurodesarrollo, pero ¿qué es un trastorno del neurodesarrollo? Neurológica que pueden afectar la adquisición, retención o aplicación de habilidades específicas o conjuntos de información. Estos trastornos pueden ser leves y fácilmente abordables con intervenciones conductuales y educativas o más rápidas, de modo que los niños afectados requieran un apoyo educativo particular. Por ello es que cuando nosotros en nuestras aulas detectamos un niño que de pronto no se comunica bien, de pronto no aprende como nosotros quisiéramos, no tenemos que nosotros adelantarnos a dar un diagnóstico. De hecho, los docentes no damos diagnóstico de algún trastorno de los niños. Tenemos que solicitar que se haga una valoración por un especialista. Para eso derivamos, en caso de las unidades educativas públicas, nosotros tenemos que hacer la derivación a departamentos de UDAI. En las instituciones donde no contamos con UDAI, tenemos que hacer las derivaciones de primera instancia de detección de un posible trastorno del neurodesarrollo. Cabe señalar que este es un tema sumamente amplio, por ello hoy nos vamos a centrar en lo que es el TEA. Sabemos que en los últimos años hemos venido recibiendo niños con este tipo de trastornos, pero ojo, el trastorno del espectro autista hay diferentes tipos y niveles. Tenemos niños con trastorno autista no verbales, que no aprenden a hablar los labios, no aprenden a hablar, no se relacionan, pero también tenemos niños que tienen este trastorno, pero que sí establecen relaciones comunicativas y hay estudiantes con espectro autista que tienen mentes brillantes, un coeficiente intelectual súper elevado. Entonces hay diferentes niveles de este trastorno. La Organización Mundial de la Salud define al trastorno del espectro autista, también conocido como autismo, como un trastorno del neurodesarrollo que se hace presente en la infancia y acompaña a la persona durante su curso de vida. Por eso es que siempre se hace hincapié en que las profesoras de inicial y preparatoria son las primeras que detectan, son las primeras que se dan cuenta de aquellos signos que van presentando los niños. Cabe señalar que no hay cómo hacer ningún tipo de diagnóstico antes de los 5 años de los niños. Los diagnósticos vienen a partir de los 5 años. El trastorno de espectro autista se define como la dificultad persistente en el desarrollo, dentro de lo cual se incluyen restricciones sensoriales. Lo más común que hemos escuchado, un niño con autismo no tolera la bullying. Puede tener crisis porque ellos tienen sentido sensorial bastante desarrollado, pero no es el único síntoma que vemos. Cuando trabajamos con un niño que presenta autismo, tenemos que ver diferentes etapas, diferentes estrategias que tenemos que ir trabajando en el aula. Estrategias para trabajar con los niños que presentan autismo. Y esto es muy importante, compañeros, porque aunque parezca sencillo, no lo es. La estructura del ambiente. Si a nosotros ya en el inicio de año nos dicen, va a tener un niño con autismo, usted como docente
se tiene que ir preparando en cómo yo voy a ambientarme. A un niño con autismo no le puedes llenar el salón. Tienes que hacer estrategias visuales. El niño con autismo es muy visual. Por ejemplo, las normas del aula no se las vamos a poner escritas como hacemos usualmente en nuestros salones. Si yo tengo un niño con autismo, las normas del aula yo se las pongo en imágenes. Yo le voy a poner, por ejemplo, donde es el lugar del tacho de basura, yo se lo voy a poner con imágenes. Son bastante visuales, pero ojo, no puedo estar moviendo de puesto las cosas. En los niños con autismo, o sea, es donde le pones, ahí tiene que estar. Agenda de actividades, tienes que ser organizado. No puedes improvisar con un niño con autismo. Se descontrola. Anticipación. A un niño con autismo le tienes que decir, vamos a hacer tal actividad, vamos a ir acá. Tienes que, para que él haga ya en su mente una estructura de lo nuevo. Ellos son bastante resistentes a las cosas nuevas. Por ejemplo, si hoy me toca este evento, al niño con autismo hay que anticiparle que va a haber mucha gente, mucho ruido, que no van a estar expuestos, porque a ellos lo que sale de lo habitual, para ellos es totalmente frustrante. Llevarlo a conocer y exponerle en muchos sitios, a ellos no hay cómo sacarlos así. Bueno, hoy vamos a ver las plantas que estamos sembrando abajo. A ellos hay que anticiparles que es un lugar acorde a su nivel de desarrollo. No podemos exigirle más de lo que él pueda dar, o también tenemos que respetar sus intereses. Los niños con autismo tienen muy bien definido lo que a ellos les gusta. De hecho, ellos son muy buenos en lo que ellos les llama la atención. El niño de séptimo es muy bueno en matemáticas. Lo pueden tener haciendo matemáticas todo el día, pero le ponen a hacer dibujo, no avanza. Entonces, y como el problema de ellos es de interacción social, de comportamiento, comienza a tener conductas que salen de lo normal, incluso pueden presentarse con agresividad. Dar instrucciones en forma apropiada. Con los niños con autismo hay que ser claro, preciso y conciso. No se utilizan palabras dobles, de doble sentido. Ellos no entienden un chiste, ellos no entienden una situación que usted dice una cosa pero quiere decir otra. No. Ellos hay que, si usted le dice que vaya a volar con la cancha, usted en su mente sabe que es rápido, pero el niño autista, él no puede porque él sabe que no puede volar, entonces se frustra. Hay que dar las indicaciones de manera precisa, ¿ya? Exigir las mismas normas de comportamiento. No porque es niño con autismo, tengo que dejar que él haga y deshaga. Les repito, aquí hay niños con autismo en diferentes grados, niveles, tipos. En la institución tenemos un niño autista no verbal, un niño autista que definitivamente lo de él está incluido más que todo para la interacción social, pero él, el conocimiento es mínimo lo que él va a adquirir. No, él va a tener 6 añitos y no habla ni mamá ni papá, autista no verbal. ¿Ya? Pero tenemos el caso del otro niño que tiene 12 años, excelente estudiante. Él no hace, en cambio, él tiene su grupo cerrado de amigos, él tiene sus intereses propios y definidos. ¿Ya? Las adaptaciones curriculares. Tenemos adaptaciones grado 1, grado 2 y grado 3. En el caso de los niños con autismo, dependiendo su nivel es que vamos a hacer la adaptación. Adaptación de infraestructura, de ambiente, adaptación en el currículo si el niño no avanza igual que el grupo, y adaptación grado 3, por ejemplo, en el caso de los niños no verbales, que lo que ellos necesitan es adquirir habilidades para la vida. Los espacios, eliminamos el ruido visual, nada de adornos, textos, extras, nada. Exceso de información puede convertirse en una sobrecarga
sensorial, no podemos llenar nuestro espacio de mucha información. Cuando a trabajar con niños con autismo, ahora lo que vamos a trabajar hoy es las competencias digitales docentes. Es muy importante que como docentes ya no trabajemos solo de la manera tradicional, sino que incluyamos aquellas herramientas tecnológicas digitales a nuestro trabajo cotidiano y también para apoyo de trabajo con los padres de familia. Las competencias digitales son el conjunto de conocimientos y habilidades que necesitamos los maestros para desarrollar de manera efectiva las tecnologías digitales en la práctica educativa. Nosotros tenemos que trabajar con alfabetización de información y datos, tenemos que capacitarnos en el uso de tecnologías, vamos a crear contenidos digitales como docentes, vamos a cuidar la seguridad aquí en la seguridad cibernética y vamos a desarrollar la resolución de problemas en nuestros estudiantes. Nosotros hemos seleccionado dos herramientas para trabajar con niños con TEA, que es el GeneKit, que es una plataforma de uso gratuito en donde usted como docente puede crear actividades de juego para que guíe a los niños, porque recuerden que también el TEA los niños tienen problemas con la cuestión de concentración. Entonces, podemos trabajar con GeneKit en esta plataforma y crear actividades de acuerdo al nivel y a la edad de los niños. Esta es una plataforma que te crea juegos con el contenido que tú das en clases. Y la otra plataforma que es Play, que también es una plataforma bastante interactiva para crear juegos y poderlos trabajar con nuestros estudiantes. Espero que les sirva, en algún momento podemos profundizar. Este trabajo es muy bonito porque ustedes, por ejemplo, en vez de enviar una tarea a los niños, tranquilamente les manda un juego. Y como ellos al juego ingresan con el nombre, usted ya va viendo quién fue que desarrolló mejor el juego. Y créanme que estas actividades no dejan que los papás les ayuden. Eso sí quieren hacerlo, porque por ejemplo en GeneKit hay un juego como el de Mario, donde ellos ganan puntos y suben niveles. Y ellos quieren hacerlo. Entonces es bastante interesante incluir estas plataformas, estas herramientas digitales en el trabajo docente, que es de mucha ayuda. Muchas gracias, compañeros. Aquí. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ana Gabriela Pantoja. Yo el día de hoy voy a estar con ustedes un poquito exponiendo cierto proyecto de vinculación que tenemos con la maestría de Intervención Psicoeducativa. Para esto es importante que ustedes sepan, primero que agradezco muchísimo el proceso en el que ustedes están colaborándonos, justamente dándonos parte de su tiempo también. Y para quienes puedan tener las cámaras prendidas, muchísimas gracias también. El proceso en el que vamos a trabajar durante estos próximos minutos es un proceso que les va a permitir a ustedes también enriquecerse justamente como docentes de cada una de las unidades educativas a las que ustedes pertenecen. Porque si bien es cierto, hay un contexto educativo en el que nos ha superado muchísimo la tecnología como parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto es importante que también lo ejecutemos de manera adecuada, utilizando los recursos que también son parte de nuestro proceso constante y día a día. Para esto me voy a permitir, como les decía, grabar este taller porque es solamente con fines educativos. La reproducción es netamente para la maestría, no tiene ninguna otra finalidad y cada actividad que se ejecute también se mantendrá en total secreto. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que podamos dar inicio. Recuerden que el espacio se puede dar con cualquiera de las preguntas que ustedes necesiten. Si necesitan alguna aclaración, si tienen dudas o preguntas, recuerden que yo también me encuentro lista y dispuesta para poder ejecutar cualquiera de las actividades que ustedes necesiten que se pueda presentar, ¿sí? Denme un momentito hasta poder compartir adecuadamente la pantalla. ¿Me pueden confirmar si ustedes están viendo en este momento mi pantalla adecuadamente? Sí, sí se ve. Ya, gracias. Bueno, como les decía, en este caso yo personalmente soy de la maestría en Educación Inclusiva con mención en Intervención Psicoeducativa, es nuestro proyecto de vinculación. En este caso somos 5 participantes, pero cada una de nosotras ha desarrollado de manera
individual por justamente estos cortes de luz en este caso que hemos estado teniendo, ¿no? Para nosotros siempre la capacitación docente ha sido una de las virtudes que nosotros necesitamos destacar en cada uno de los docentes. Como les hacía el preámbulo anteriormente, nosotros nos encontramos en la actualidad ya inmersos en un proceso educativo que por lo tanto es importante que lo vayamos adecuando y mucho más ahora que estamos trabajando con diferentes tipos de necesidades educativas en cada una de las actividades que trabajamos dentro y fuera de los salones. Y justamente esta capacitación docente busca esto, ¿no? Integrar estas herramientas digitales a aquellos procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de nuestro salón y que también puedan ser compartidos con el resto de las familias, dado el caso que se necesite. Para esto, para mí es importante que primero sepamos, ¿no es cierto?, qué es un TEA, de dónde proviene un TEA, qué es o más o menos qué son estas siglas, que ya algunos de ustedes las han escuchado. Para esto yo quisiera también saber si ustedes ya respondieron la encuesta que les envié anteriormente por correo para saber también nosotros, como les decía, hacer una preevaluación de este taller, de este compartir de saberes y luego también una postevaluación sabiendo de qué manera a ustedes se les va a aportar en su proceso como docentes. ¿Me confirman si sí les llegó esta información? Algunos de ustedes, recuerden que yo no los estoy viendo en este momento. Sí, ya le llenó. Y bueno, Gracias. ya le llenó. Ya. Bueno, un trastorno del espectro autista proviene justamente de algo antes, ¿no es cierto? De algo anterior, que es un trastorno del neurodesarrollo. Para esto es importante que nosotros tengamos como una definición un poquito clara o que sepamos a dónde se adjunta ese trastorno del espectro autista, que justamente viene como su macro proceso, que es un trastorno del neurodesarrollo. Estos trastornos del neurodesarrollo siempre van a tener una base neurológica, es decir, que pueden afectar a ciertas habilidades, retenciones, aplicaciones que pueden estar tal vez de manera unitaria o también en conjunto con la información que se pueden compartir, ¿no? Recuerden que esto también tiene ciertas escalas o va en jerarquías, ¿no? O en niveles de profundidad. En este caso pueden ser leves, que se los puede abordar tal vez de manera rutinaria, con terapia, con antecedentes que justamente se puedan sobrellevar y que también van variando, ¿no es cierto? Que pueden ya volverse un poco más graves, moderados, que necesitan la intervención de especialistas como tal, que en este caso podríamos tranquilamente trabajarlo con lo que yo les mencionaba en este caso con un TEA, ¿no? Ahora sí, perdón. ¿Qué es el TEA? La Organización Mundial de la Salud define el trastorno del espectro autista, también conocido como autismo comúnmente, como un trastorno del neurodesarrollo que se hace presente desde la infancia y que justamente hay auges de desarrollo a partir desde los 4, 5, 6 años, que es en donde los niños ya son involucrados en un proceso educativo y ahí es cuando los docentes estamos como un poquito más alertas porque en el hogar se cierra muchísimo a lo que es el proceso de cubrir, ¿no es cierto? Entonces, este trastorno del espectro autista tiene como la dificultad siempre en los procesos de socialización, es decir, la interacción social, la comunicación, y que justamente va acompañado muchísimo de patrones restrictivos en los intereses, en las conductas, que justamente es aquello que fricciona muchísimo, como yo les decía, en estos años cuando ya son inmersos en el proceso educativo, que si bien es cierto, a veces no son insertos netamente en un proceso regular o en una escuela regular, entre comillas, es importante que sepamos que en muchas de las ocasiones como docentes ni siquiera nos vamos a dar cuenta porque ellos ya vienen con un antecedente prácticamente desde los 3 años. Pero es importante que ustedes sepan que sí, se fricciona muchísimo con la interacción social y la comunicación social y que en algún momento también de ustedes van a estar presentes dentro de lo que son sus salones, ¿sí? Para esto nosotros, justamente con el proyecto de vinculación, dábamos como ciertas herramientas o ciertas estrategias de cómo podemos nosotros trabajar con estos niños con TEA dentro de lo que son los salones. Más que nada con nosotros pasan 6 horas al día, en la tarde tienen diferentes rutinas, pero con nosotros sabemos que hay un horario específico que para ellos es algo que se va acomodando de la vida diaria, ¿no es cierto?
Entonces, para esto nosotros hemos siempre predispuesto que se debe trabajar o se deban utilizar muchísimas estrategias. Entre ellas, se debería dar que exista una estructura del ambiente adecuado, que exista un ambiente calmado, que tal vez si es que hay un TEA moderado, este asiento en donde pertenece el estudiante con espectro autista, sea justamente enlazado a un mismo sitio para que justamente sus actividades se centren en un proceso y que no el ambiente influya dentro de este proceso, ¿no? Que se permita muchísimo lo que son las estrategias visuales, pictogramas, letras grandes, legibles, que vayan acompañándole a su proceso, así como también diariamente en conjunto con su madre o con quien funge el papel de representante legal, se brinde esta agenda de actividades de todos los días. Si vamos a tener matemáticas, naturales, sociales, lengua en este día, que no porque tal vez el día anterior yo me olvidé de dar una clase de naturales, voy a cambiar y le voy a decir, préstame en el cuaderno de matemáticas cuando este día él no lo tenía, ¿no? Entonces, siempre que se hagan estas actividades y dado el caso que haya algún cambio, este sea entregado con anticipación. Es importante que nosotros sepamos que el cambio brusco para los niños con trastorno del espectro autista es muy difícil el acoplarse a estos nuevos cambios y mucho más si son estos anticipados, perdón, no han sido anticipados para trabajarlos. Llevarlo a conocer siempre y exponerlo en muchos sitios. A veces tenemos miedo que nosotros digamos, no, él se nos va a asustar si yo le llevo a la sala de computación o si lo llevo a una sala donde pueda armar legos, donde no conoce, cuando eso es lo que justamente tiene que ver muchísimo con la terapia de exposición. Entonces es importante que ellos sepan en dónde está el bar, el baño, tal vez si un baño se daña, puedan acudir a otro baño, pero que él vaya buscando muchísimo lo que son estas rutas de acceso, ¿no? Hacerles siempre exigencias solo acorde a su nivel de desarrollo. ¿Por qué nosotros proponemos esta estrategia? Porque sabemos que los niños con trastorno del espectro autista leve y cercano al moderado son muy buenos para ejecutar acciones o operaciones matemáticas. Entonces queremos, no, él ya sabe sumar, me voy a pasar a la resta cuando están tal vez en un nivel muy básico, estamos en preparatoria. Entonces sí es difícil que nosotros también nos centremos muchísimo en esto, ¿no? Dar instrucciones de forma apropiada y exigir las mismas normas de comportamiento que el resto del salón y de los compañeros. No dar este trato especial, entre comillas, a los niños con trastorno de espectro autista, porque nos va lastimosamente a repercutir en algún momento de la vida. Para eso también es importante que ustedes sepan que existen adaptaciones curriculares específicamente para niños con trastorno del espectro autista. Que sepan que se necesita hacer tal vez adaptación grado 1, que son solamente de acceso, que en este caso entran lo que son los espacios donde se deberá eliminar el ruido visual, es decir, que hayan pictogramas específicos que le puedan ayudar o le puedan promover este proceso de enseñanza-aprendizaje, y no que hayan un montón de tal vez letras, símbolos, numerologías, que más bien a ellos les va a causar esta distracción visual, ¿no? Nada de adornos, nada de textos extras, sino lo que necesitamos. El exceso siempre se puede convertir en una sobrecarga sensorial muchísimo más para estos niños que específicamente tienen esta predisposición sensorial, ¿no? También podemos hablar muchísimo ya del grado 2 de adaptación curricular, dependiendo muchísimo también con lo que son los materiales, ¿no? Adecuar la organización de los materiales, del aula, las características de los alumnos con autismo, mantener las cosas en idéntico orden. Ustedes saben o lo han trabajado o ya es de conocimiento básico para ustedes que los niños con trastorno del espectro autista tienen un orden muy pulcro, ¿no? Son muy ordenados en cualquier actividad, siempre se predisponen a esto, ¿no? Entonces, que sepamos que este espacio debe ser respetado por su condición y obviamente también socializado con sus demás compañeros, ¿no? Como saben y lo hemos mencionado, se adaptan mal a cualquier cambio en cualquiera de las rutinas, es por eso que se trabaja, ¿no? Ahora, en las adaptaciones del cómo, nosotros hemos propuesto que las modificaciones se van a realizar en cuestiones como el agrupamiento de alumnos, las técnicas de enseñanza-aprendizaje, y que van siempre a centrarse muchísimo en que el alumno
con trastorno del espectro autista pueda adaptarse a sus compañeros y que sus compañeros puedan también adaptarse a su proceso, no limitarlo ni tampoco segregarlo, porque recuerden que también hacemos muchísimo esta inserción errónea de que pensamos que porque es inclusión es solamente traerlo al salón de clase nuestro y trabajar, ¿no? Cuando ya estamos haciendo ciertos procesos de segregación. También deberá siempre estructurarse el temario en función de los objetivos pedagógicos que persiguen, a las estrategias metodológicas a emplear y a las actividades a realizar, tanto en acciones de apoyo establecidas, dependiendo muchísimo en este caso, con la valoración que se haya realizado previamente del neurólogo y psicopedagogo que vaya acompañando este espacio, ¿no? Y en las adaptaciones en el que son adaptaciones ya netamente individuales que van centradas muchísimo en los contenidos, en las competencias y cómo esto se puede ir alineando a aquella necesidad y capacidad que el niño con autismo tenga. Algunos de los ejemplos que se proponen justamente en este caso son dar prioridad a los objetivos y contenidos que hacen referencia a los aspectos comunicativos, ya sean verbales o no verbales, porque recordemos que para ellos es fácil quedarme sentado en un momento dado y no responder, ¿no? Que es justamente algo que en el área del lenguaje se estimula muchísimo dentro de lo que son los primeros años. Y también introducir objetivos y contenidos referidos al aprendizaje en un sistema alternativo de comunicación. Juegos, rutinas, el cambio de espacio, que era justamente lo que hablábamos anteriormente. A veces se propone muchísimo, sí, el conocimiento de la flora y la fauna, pero no los llevamos al jardín o al parque cercano en el que nosotros nos encontramos, sino que solamente le proyectamos y no permitimos hacer este proceso sensorial, que para ellos es mucho más factible. Recuerden que si tienen alguna pregunta, ustedes me la pueden ir haciendo, ¿no? Ahora, en lo que son las competencias digitales netamente de los docentes, ¿qué son primero, no? Son aquellas cosas que se refieren al conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que los docentes o los profesores necesitan para desarrollar de manera efectiva las tecnologías digitales en su práctica educativa. Entonces, sabemos, o como lo hemos recalcado muchísimo en esta jornada, es que tenemos salones de cómputos o en las casas hay computadoras o en muchas de las ocasiones ya los estudiantes han sido sobreestimulados con tabletas, celulares. Entonces es importante que nosotros sepamos que esto puede ser parte de un proceso educativo también y de un proceso de justamente efectivo de tecnologías a nuestro favor o a favor de la educación. Entonces, hay muchísimos programas tanto de alfabetización en información de datos, de comunicación y colaboración, hay creación de contenidos digitales, pero también va muchísimo de lo que es de la mano, verificar qué le permito hacer a este niño, hasta dónde lo puedo hacer y qué puedo lograr con él, justamente con la supervisión de un adulto, ¿no es cierto? Que en este caso serían ustedes a quienes les vamos a brindar las dos herramientas digitales que les proponemos. Y también, obviamente, una resolución de problemas, que no solamente los centramos en que se va a resolver un conflicto, de que tal vez el niño no desea escribir, pero también hay ciertas otras valoraciones que él puede ejecutar. En este caso, les vamos a presentar dos actividades que se llaman GimKids y EducaPlay, que justamente a ustedes les van a permitir esta resolución de problemas de que tal vez el niño no desee trabajar de manera escrita, ¿no? Que si bien es cierto, somos muy centrados en que es un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero al momento de evaluar podemos presentar otra competencia digital muy diferente a la que nosotros estamos establecidos y que les va a servir muchísimo a ustedes con los niños que tienen en este caso trastorno del espectro autista. Ahora, ¿qué herramientas y recursos digitales pueden ustedes trabajar con niños con TEA? Hay un montón, son algunas pagadas de servicio pago y otras las encontramos al acceso limitado. Sí, y otras también pagadas también con acceso infinito y que justamente a ustedes les van a permitir relacionar este aspecto social, emocional, el tiempo, el espacio con su proceso de enseñanza-aprendizaje y que a los estudiantes les permitan justamente verificar que es un elemento activo, dinámico y que les vaya permitiendo acompañar también este proceso de enseñanza-aprendizaje. Como les decía, hay dos plataformas que nosotros hemos estado buscando y hemos estado trabajando en estos días. En este caso, la primera es el GimKit, que es una plataforma también de acceso por ahora. Verificamos que sigue siendo gratuito y que solamente ustedes se registran con una cuenta de Gmail que ustedes hayan creado y que es una plataforma de juegos en línea que se utiliza en un aula para que los estudiantes puedan competir respondiendo preguntas y que también puedan jugar individualmente o grupalmente y compitiendo entre ellos.
pueden ser desde sus casas, desde sus propios dispositivos o en un salón de computación que les va a permitir a ellos justamente trabajar, ¿no? Ya vamos a hacer una práctica chiquitita, yo les voy a mostrar un poquito de lo que nosotras hemos estado trabajando y que es súper, súper atractivo para los niños y más que nada, vuelvo y repito, para los niños con trastorno del espectro autista es algo que les va a llamar la atención. Aparte de aprender con alguna pregunta, perdón, con algún tema, ellos también van a poder responder también y verificar e ir jugando hasta que llegan a una finalización del premio, ¿no? Y el EducaPlay, que también es una plataforma web gratuita que permite a los docentes crear y compartir todas las actividades educativas multimedia, que van a poder crear sopas de letras, adivinanzas, dictados, ruletas, que es un poquito más amplia en su inserción en el campo educativo, a diferencia de GimKit, que es una plataforma netamente que se responde las preguntas para poder avanzar en un juego, ¿sí? Hasta ahí, muchísimas gracias por haberme escuchado un poquito lo que es la intervención en este caso teórica. Vamos a pasar rapidito porque, como saben y ya vieron, nos están diciendo que está como por finalizar la reunión y no quisiera tampoco perderles un poquito de su tiempo más del que me han estado brindando. Entonces, les voy a presentar aquí también la plataforma de GimKit, que es justamente la plataforma que está abierta. Es una plataforma, como yo les decía, de juegos muy básicos que ustedes están viendo aquí. Ustedes proponen el tema y la plataforma justamente a ustedes les permite recrear con qué juego ustedes van a trabajarlo. Entonces, veamos si es que nos va a permitir jugar este juego. Yo les voy a pasar igual a ustedes los links. En este caso yo he seleccionado las provincias del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces se pone el Play Live y aquí están las preguntas prediseñadas que van a ser justamente aquello que les permita ganar el juego, ¿no? Entonces vamos a ponerle continuar. Denme un momentito, por favor, que no sé qué fue lo que pasó. Ya, ahí estamos. Entonces voy a hacerles una muestra muy chiquitita. Igual los links yo les voy a pasar a ustedes para que lo puedan trabajar. Entonces, miren, ustedes ponen en empezar el juego y tendrán que responder las preguntas para poderlo pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a responder la pregunta. Vamos a responder una de las preguntas. ¿En qué provincia se encuentra la ciudad de Machala? Entonces, ustedes siguen respondiendo las preguntas. Entonces, aquí les dice, ¿cuál de las siguientes provincias no pertenece a la región sierra? En este caso sería Guayaquil. Y ellos van continuando en lo que es el juego, ¿no? Y así ustedes van a verificar hasta que este muñequito siga avanzando hasta donde tenga que, obviamente, saltar. Y es súper interactivo para ellos el ir respondiendo una pregunta y también avanzando en un juego que al final les va a permitir muchísimo a ellos. ¿Sí? Vamos con el EducaPlay, que también es un... Todavía tenemos 6 minutos, chévere. Acá, yo ya perdí en un ratito para también bajarle un poquito el volumen. Ya. Vamos a reintentar hacer. Aquí estamos trabajando con lo que son los gentilicios. Hemos creado una plataforma. Bueno, un ratito. Ahí creo que ya estamos. Ya. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de los gentilicios, ¿no? Ellos van a tener que responder en esta sopa de letras también justamente lo que ustedes hayan creado. En este caso, por ejemplo, vamos a decir que cuál es el gentilicio de la provincia del Oro. No sé, vamos a ponerle que es Orense. Ya, si está correcta, le va sumando obviamente puntos y así ellos van a tener que interactuar muchísimo en la plataforma, que es algo novedoso para ellos y que justamente a ellos les va a permitir ejecutar estas actividades. Como les decía, estas plataformas hasta el día de hoy siguen siendo gratuitas. Netamente ustedes van a tener que entrar en estas de manera creándose una cuenta de Gmail y que también es parte justamente de este proceso de enseñanza-aprendizaje, que no necesitan más que una red, obviamente, que les permita
trabajar en línea si lo van a trabajar en un centro, pero que es algo muy novedoso que para ustedes va a formar parte de un proceso en el que ya nos encontramos inmersos también en lo que es actualmente, ¿no? En lo que es la enseñanza-aprendizaje de cada uno de ustedes. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, tienen alguna duda. Voy a dejar de compartir como para dar el cierre de esta capacitación en la que hemos tenido. Entonces, cuéntenme un poquito, ¿les gustó? Tenemos como, no sé, 4 minutitos para que ustedes tal vez si es que tienen alguna pregunta, me la digan. También, cierto, me olvidaba de mencionarles que les voy a pasar los links de primero de los juegos, las diapositivas también. Y un manual que nosotros también tenemos, el espectro autista, y también el manual de adaptaciones curriculares para que ustedes también le puedan echar un ojito dado el caso que lo necesiten en este caso, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, tal vez al chat, quieran ustedes no sé, decir alguna cosa, aprovechando que tenemos estos 4 minutitos antes de dar el cierre de la sesión. Antes de nada, les voy a volver a enviar también la encuesta del post ayer para verificar también qué fue algo, si es que hay algo nuevo que ustedes hayan aprendido. Y si no, pues darles muchísimas las gracias también por haberse tomado este tiempo chiquitito de poder participar con nosotros en este proyecto de vinculación. Que para nosotros también es súper importante que en algún momento, si lo necesitan, podamos compartir esta información con el resto de los docentes. Entonces, no sé si tal vez alguien quiere decir algo. Yo les escucho en este próximo minuto antes de dar el cierre como tal. De mi parte, ¿no? Listo. Entonces, igual recuerden que nosotros vamos a seguir haciendo un monitoreo constante de cualquier situación que ustedes tengan. Recuerden también muchísimo que en las plataformas de YouTube actualmente hay estas alternativas de cómo ustedes puedan ir viendo un video. Es súper fácil crearles en las dos plataformas a las actividades de trabajo que ustedes tengan. Y si no, pues ya en algún momento espero también que esto les haya servido para poderlo ejecutar, que haya sido muchísimo de su agrado y espero que también en algún momento ustedes lo puedan poner en práctica si es que se llegan a encontrar con algún estudiante con trastorno del espectro autista. Eso, les agradezco muchísimo. Les espero también el cuestionario del post ayer al correo, así como les envié, para yo también poder, como les decía, sistematizar la información de aquello que ustedes hayan podido aprender. Y eso sería todo. Muchísimas gracias a ustedes también por su tiempo, por tomarse la molestia de estar aquí en este momento y en este espacio conmigo, trabajando también. Muchísimas gracias. Y nos veríamos en las jornadas de seguimiento en las que vamos a estar también trabajando con ustedes. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Saludos cordiales, soy Luisana Salto, estudiante de la Maestría de Educación Inclusiva y voy a darles a conocer nuestro proyecto de vinculación. El tema de hoy es que es el trastorno del neurodesarrollo. Este tema es importante ya que son trastornos con base neurológica que pueden afectar a la adquisición, retención o aplicación de habilidades específicas o conjuntos de información. Estos trastornos pueden ser leves y fácilmente abordables con intervención conductual y educativa o más grave, de modo que los niños afectados requieran de un apoyo educativo particular. Tenemos también que es el TEA. Según la OMS, define el trastorno de espectro autista, también conocido como el autismo, como un trastorno del neurodesarrollo que se hace presente en la infancia y acompaña a las personas durante su curso de vida. El trastorno de espectro autista, TEA, se define como la dificultad persistente en el desarrollo del proceso de socialización, interacción social y comunicación social, junto con un patrón restringido de conductas e intereses, dentro de lo cual se incluyen restricciones sensoriales. Muchos de estos niños tienen problemas con el ruido, con sensibilidad
en tocar algo sensorial que les afecte, que les moleste. Ya, de esto tenemos la estrategia para trabajar con niños que tengan TEA. Entre ellas tenemos la estructura del ambiente, la estrategia visual, agenda de actividades, anticipación, llevarlo a conocer y exponerle en muchos sitios, hacerle exigencias acorde a su nivel de desarrollo, dar instrucciones en forma apropiada, exigir las mismas normas de comportamiento. Estas estrategias son muy importantes para trabajar con niños con TEA, ya que ellos no son como los niños normales en el momento de desarrollar su aprendizaje. Tenemos también lo que es las adaptaciones curriculares. Entre ellas tenemos los espacios. Debemos eliminar los ruidos visuales, nada de adornos, textos extra, etc. El exceso de esta información puede convertirse en una sobrecarga sensorial para los niños con TEA. También tenemos materiales como adecuar la organización de los materiales en el aula a las características de los alumnos con autismo, mantener siempre las cosas en el idéntico orden, puesto que las personas con TEA se adaptan mal a cualquier cambio de rutinas. No podemos nosotros estarle cambiando el aula cada rato porque no les va a favorecer en lo que es su aprendizaje. Ya, en las adaptaciones tenemos en el cómo. Este tipo de modificaciones se realizan en cuestiones como el agrupamiento de alumnos, los métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje, y las actividades programadas que pueden consistir en las acciones del tipo cómo. Situar un alumno con autismo en los grupos que mejor se adapte con sus compañeros. O sea, ellos siempre tienen que estar en un grupo donde ellos se sientan bien, porque hay compañeritos que no, o sea, que como que no están a gusto con los otros y empiezan a ponerse intolerantes. Estructurar el temerario en función de objetivos pedagógicos que se persigan, estrategias metodológicas a emplear, actividades a realizar y acciones de apoyo establecidas. En las adaptaciones en el que estos son de carácter individual de ciertos aspectos de contenido de diversas competencias con el fin de alinearlos con la capacidad y la necesidad de un niño con autismo. Tenemos de ejemplo dar prioridad a los objetivos y contenidos que hacen referencia a los aspectos comunicativos, ya sea verbales y no verbales. Introducir objetivos y contenidos referidos al aprendizaje de un sistema alternativo de la comunicación. Esto es muy importante al trabajar con los niños de manera individual, con los niños que tienen autismo. Ya tenemos nosotros como docentes la capacitación digital, que esto se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que los profesores necesitan desarrollar para utilizar de manera efectiva las tecnologías digitales en sus prácticas educativas. Una de las herramientas es la alfabetización e información de datos, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resoluciones de problemas. Es muy importante tener conocimiento sobre lo que son las competencias digitales, ya que en esta actualidad podemos tener nosotros este recurso indispensable para el aprendizaje de los niños. Las herramientas y recursos digitales para trabajar con niños con TEA son aplicaciones educativas, son de gran ayuda para superar las barreras de aprendizaje relacionadas con el aspecto social, el aspecto emocional, así como la disponibilidad de tiempo y espacio. Son unas herramientas digitales que permiten que el menor con autismo sea un elemento activo
y dinámico en su propio proceso de aprendizaje. A muchos niños con TEA les gusta mucho trabajar con lo que son las herramientas digitales en esta actualidad. Les presento una de ellas, es el HitKey. Esta es una plataforma de juegos en línea que se utilizan en el aula para que los estudiantes compitan respondiendo preguntas en sus dispositivos electrónicos. Los estudiantes pueden jugar individual o en grupos y competir entre ellos. También tenemos lo que es EducaPlay. Esta es mucho más completa y es una plataforma web gratuita que permite a los docentes crear y compartir actividades educativas multimedia. Entre las actividades que esta plataforma nos brinda, se pueden crear crucigramas, soplas de letras, adivinanzas, dictados, ruletas de palabras, relacionar un mosaico, test, relacionar columnas, completar y relacionar. Esta aplicación es muy importante porque a los niños con TEA tienen el desarrollo de aprendizaje mucho más enfatizados, porque ahora en la actualidad los dispositivos electrónicos son los que más llaman la atención. Entonces, por eso se ha brindado esta capacitación para nosotros como docentes tener claro esta situación y tener cómo participar dentro del aula si tenemos un alumno con TEA. Esto ha sido todo por hoy, compañeros docentes. Muchas gracias por su atención.